Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con este registro laboral que es el REPSE, que ha sido un dolor de cabezas para muchos, un acierto para otros, y que bueno, se ha estado modernizando, se ha estado reformando, se han estado haciendo ciertas adecuaciones. Para ello vamos a tener a una persona que conoce mucho del tema, y de verdad no se lo pierda, porque si no va a estar fuera de todos los servicios a muchas empresas y a muchas cosas. Síganos, y este tema va a ser muy importante para usted, para un familiar o posiblemente para un gran amigo. Vamos, iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca del REPSE. Insisto, este registro laboral que ha sido muy comentado en muchos lados. Para ello, como siempre, tenemos un gran experto, un gran conocedor del tema que nos acompaña y que estamos de manteles largos aquí al recibir al buen abogado Mauricio Murillo. Bienvenido aquí al programa. Héctor, un placer como siempre, muchas gracias por el La espacio. verdad es que ya lo conocen mucho, sus comentarios siempre son muy acertados, y este tema él se ha encargado de ser especialista en la materia laboral, especialista sobre todo en esta parte del REPSE. Entonces hay que aprenderle mucho, porque de verdad quien no tenga ese REPSE le puede venir un dolor de cabeza muy fuerte. Se les puede revocar, no lo pueden tramitar, no se puede actualizar y están fuera del mercado para poder trabajar. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias. Y sí, como tú dices, retomando tus propias palabras, en realidad puede llegar a ser un gran dolor de cabeza para muchas empresas. De hecho, esto inicia, ¿no?, con la reforma del 23 de abril de 2021, en donde se modificaron diversas disposiciones, tanto de la Ley Federal del Trabajo como del Código Fiscal, de la Ley del IVA, de la Ley del ICR, de la Ley del Seguro Social, en fin. Y esto obviamente pues detonó la necesidad, como bien dices, de las empresas de regularizarse primero, en el aspecto, como tú recuerdas, de los objetos sociales de las empresas, que si lo modificaban, que si ampliaban actividades, en fin, todo esto para encontrarse en una situación regular, vamos a decirlo así, y que permitiera o que facilitara la obtención del registro ante el REPSE, ¿no? Debemos de recordar que el REPSE nace por la parte de que México pasó por muchas cosas y hubo la subcontratación, y las autoridades le quisieron entrar con todo para regular esta subcontratación, que ya no hubiera la subcontratación, lo cual la verdad yo creo que la subcontratación sí es buena finalmente. O sea, digo, lo he visto a nivel mundial como algo que se requiere. Digo, ahorita le cambiaron de nombre, ya está los trabajos especializados y toda esta parte con este REPSE. Pero mucha gente sí ha tenido problemas pues para darse de alta, para cumplir con todo lo que indica este REPSE, y mucha gente le tiene miedo incluso a declarar ante las autoridades pues si han cumplido o no con todo lo que les piden que tienen que cumplir de cursos, de normativo. ¿Tú qué piensas acerca de este REPSE? Porque sí, la gente está espantada todavía, digo, a pesar de que perdón, ya lleva algunos años ya operando.
¿Tú qué piensas en torno a ello? Yo creo que el REPSE fue y sigue siendo una herramienta para que las autoridades puedan tener mayor control precisamente sobre las empresas que de alguna manera habían venido prestando sus servicios en el pasado bajo un esquema de simulación, ¿no?, de una relación de trabajo. Y hoy por hoy, bueno, este tipo de estos candados que la autoridad ha puesto, además de la posibilidad de que ahora las autoridades puedan realizar inspecciones, que ahorita vamos a hablar de eso, y sobre todo de revisar el cumplimiento de obligaciones de una manera coordinada, porque ahora recordemos, como ya lo mencionamos en su momento en algún programa, la posibilidad de que se establezca que los servicios que se presten, ¿no?, por alguna empresa que no cuente con este registro, no podrán ser deducibles para el beneficiario del mismo. Luego, entonces, ese fue el principal candado que preocupó a las empresas, porque como lo dijiste al inicio del programa, esto los ubicaba en una situación de desigualdad, les restaba competitividad y luego entonces la consecuencia era que quedaban fuera, ¿no?, de este aspecto. Incluso lo laboralmente, pues ya teníamos la parte de que eran obligaciones solidarias, o sea, no había tanto problema por ello, pero fiscalmente, ahí sí es donde le dolió a las empresas, dijeron, o cumples o ya no trabajo contigo, ¿no? Así es. No, y ahora realmente esta modificación, fue una modificación, pero en realidad se ampliaron muchas cuestiones, tanto en el aspecto de cumplimiento de las obligaciones como en las facultades de las autoridades, con la reciente modificación a el acuerdo por el que se dan a conocer diversas disposiciones relacionadas con la Ley Federal del Trabajo, el artículo 15, y que su origen, como ya lo comentamos, fue este acuerdo publicado en el 24 de mayo del 2021, ¿no?, posterior a la reforma del mes de abril, y que obviamente abre todo el proceso de registro, la documentación que se debe de agregar. Ahora se agregan nuevos documentos para los que recientemente o los que están por registrarse, facultades, en fin, pero aquí es importante no perder de vista algo. Estas nuevas facultades de las cuales que se dotan o que se dan a las autoridades en este aspecto, están vinculadas directamente con la manera en que las autoridades van a realizar las inspecciones. Recordemos que en el mes de agosto del año pasado, el reglamento de inspecciones sufrió modificaciones y se abren aspectos bien interesantes que ahorita vamos a comentar un poquito más adelante. Sí, digo, lamentablemente, si uno no está en línea cumpliendo con las cuestiones de seguridad social, de Infonavit, de obtener este registro, estás fuera y perdido en el universo, ¿no? Finalmente, ¿no? Así es. Sí, te resta competitividad y obviamente pues ahora vemos que tanto el proveedor del servicio como el cliente, el beneficiario o los beneficiarios, por el hecho de recibir ese servicio especializado, ahora también se encuentran obligados a proporcionar información y la autoridad puede fiscalizarlos o puede revisarlos tanto al proveedor como al cliente, lo cual antes pues no estaba regulado de esta forma, sino simplemente pues se enfocaba la revisión o el cumplimiento de las obligaciones únicamente al prestador del servicio, pero ahora ya no es así. Y eso, si lo analizamos a la luz de las modificaciones al reglamento de inspecciones, pues vemos que ahora es una obligación que debe de cumplirse de manera coordinada del proveedor del servicio o los proveedores con los clientes, ¿no? Muy interesante, la verdad. Ahorita, ¿cuáles son las reformas que han estado, o sea, cuándo hubo reformas a esta parte? Al acuerdo por el cual se dan a conocer estas modificaciones, las modificaciones al acuerdo surgieron el 3 de febrero. Del 2000. De este año, de 2023, así es. Y entraron en vigor al día siguiente de su publicación. Y pues bueno, esto vino a revolucionar nuevamente en las empresas aspectos que tenían que ver o que quizás estaban pendientes de realizarse, como por ejemplo el tema del registro, ¿no? Que ahora te comento, que ahora se incluyen nuevas obligaciones en el aspecto de proporcionar documentación como el comprobante, ¿no?, del pago de cuotas, la hoja de impresión, la impresión de la hoja del SUA, por ejemplo, que antes no se solicitaba y ahora sí. Entonces, tienes que subir escaneado. Así es, porque ahora sí,
como parte de estas nuevas obligaciones, la autoridad requiere la certeza de que efectivamente no son que sean tus trabajadores y no sea una lista, vamos a decirlo así, que se elaboró o que se dieron de alta ex profeso para el registro y que posteriormente fue modificado, que fue cambiada. Luego entonces la autoridad, en un afán de tener mayor certeza sobre estos datos, obviamente pide mayores elementos para tener esa seguridad que requiere para otorgar el registro. Y sí están vinculados ya en forma con Infonavit, con IMSS, con todo. O sea, nunca han dejado de estar, más bien, han seguido vinculados desde que fue publicado el acuerdo del 24 de mayo de 2021. ¿Sí? Había errores, ¿no? O sea, en las plataformas subías y de repente era ya no coincide con el Infonavit o no coincide con Seguridad Social. Lo que pasa es que desde el inicio, si tú registras a una empresa o proporcionas asesoría a una empresa desde el momento inicial, te das cuenta que los primeros filtros son las opiniones de cumplimiento positivo, tanto ante el SAT como ante los otros organismos, el IMSS y el Infonavit. Luego entonces, si carecías de estos elementos o no estabas en regla, valga la expresión, pues obviamente no podías obtener el registro hasta que se actualizara. Y eso fue un gran problema, sobre todo lo que pasó mucho con Infonavit por la desactualización de la plataforma. Eso lo entendió la autoridad y sin la necesidad de hacer alguna modificación al acuerdo, sacar algún lineamiento posterior, entendió y dijo, bueno, pues te otorgo el registro, pero en cuanto la plataforma se actualice, proporciona la información para que ahora sí tengamos, vamos a decirlo así, tu expediente completo y la autorización pero ahorita dices que entonces hay que subir y declarar lo del SUA. Así es. ¿Y qué es el SUA? Digo, para todos los que no están... Es el Sistema Único de Autodeterminación. Es una herramienta del IMSS para que tú mismo, como patrón, puedas actualizar esos movimientos afiliatorios, los movimientos de tu empresa. O sea, ¿no? Ahí ves todos los trabajadores que están dados de alta en Seguridad Social y que tú pagas esas aportaciones, digamos. Es correcto, es correcto. Y coincide lo que pagas de Seguro Social contra realmente su salario, porque luego hay muchos patrones medio bandoleros que te dicen, pues yo te pago por fuera esta cantidad o te pago esta cantidad, pero vamos a declarar ante el Seguro Social que ganas menos para que yo pague menos cuota. Menos cuota. Sí, claro, bueno, esa es una práctica que venía dándose con mayor frecuencia antes de la reforma. Sigue dándose, desgraciadamente, en algunas empresas que continúan con la práctica de estas estrategias, vamos a decirlo así, para generarse ahorros. Sin embargo, insisto, ahora con estas nuevas obligaciones, la autoridad tiene mucho más control sobre más la elementos información para verificar. Y más elementos exactamente para al momento porque esta es una realidad. Ahora lo que la autoridad busca es confrontar, revisar la información que en su momento proporcionaste para obtener el registro con la que efectivamente al momento de inspeccionarte o de revisarte encuentran. Luego entonces esa situación, pues obviamente lo que buscamos los asesores de empresas es que coincida con la información que realmente se encuentra vigente en ese momento. Que tengas el número de trabajadores, que los mismos para estén cumplir con todo, que las actividades que registraste ante el REPSE sean efectivamente las que realizas, en fin. Ahorita vamos a entrar un poquito a hablar más sobre eso, porque en realidad el tema de los objetos, pues fue de los objetos sociales, fue un poco cuestionable, ¿no? Claro, sobre todo por esta parte de si sale un poco en realidad el alcance excede, ¿no? del acuerdo en ese sentido, porque en realidad pues una empresa, una persona moral pues puede realizar otras actividades que muchas veces no están precisamente contempladas en su objeto. Luego entonces parecería que este acuerdo en realidad lo que genera es que vaya más allá de lo que exige. Bien. Y genera esta problemática. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Justicia para Todos y bueno, nos quedamos platicando acerca de esta parte de los objetos de las empresas, ¿no? O sea, yo me dedico, no sé, a como actividad preponderante a, no sé, la fabricación de
quesos, no sé, pero a lo mejor también tengo otras cosas que hago y que a lo mejor no lo declaré y que por eso a lo mejor no voy a tener este registro. O sea, ¿cuáles son más o menos los problemas que te encuentras? Mira, la problemática realmente se detectó como una situación que sí o sí tenía que solucionarse. ¿A qué me refiero? Muchas empresas que ordinariamente prestaban servicios y que a lo mejor no estaban todos contemplados en su objeto, ante la necesidad, no solamente de obtener el registro, sino, como lo dijimos en la cápsula anterior, de no perder competitividad con relación a otras empresas que realizaban o que prestaban los mismos servicios, pues tuvieron que hacer las modificaciones de manera inmediata. Entonces, tú lo viviste, yo lo vivimos, los que nos dedicamos a esto lo vivimos en carne propia, ¿no? Ahí nos tenías posterior al 23 de abril, pues viendo la manera de celebrar de manera acelerada las asambleas extraordinarias para, valga la expresión, meter todas esas actividades que queríamos tener como registradas en nuestro objeto para que al momento en que hiciéramos la solicitud de nuestros clientes, pues obviamente el registro fuera exitoso, ¿no? Claro. Luego entonces empezaron estas modificaciones y hoy por hoy, incluso me estoy adelantando algo que a lo mejor podemos tocar un poquito más adelante en el programa, hubo empresas, como tú lo sabes, que sin tener realmente la necesidad de contar con el registro, se vieron presionadas por los clientes para obtenerlo. Oye, a ver, es que en realidad el servicio que yo presto no implica nunca poner a disposición a mis trabajadores. ¿Por qué voy a obtener ese registro? O sea, no hay necesidad. Y muchos clientes, porque así nos tocó hacerlo, es, si no lo tienes, yo no quiero problemas con la autoridad. Habrá otras empresas que sí lo cumplan, y entonces te dejaban a un lado, no perdías clientes. Máxime después de salir o estar todavía sufriendo los efectos de la pandemia, ¿no? Que muchas empresas cerraron, que apenas sobrevivieron el pago de las nóminas, en fin, necesitaban continuar con esta operación y al cliente trabajando. Lo que pida, dice. Al cliente lo que pida, y ahora se vio muchísimo eso, ¿no? Sí. Luego entonces, pues estas empresas, insisto, se vieron en esa necesidad sin realmente, en muchos casos, sin tener la necesidad de hacer esas modificaciones. Claro. Entonces, vinieron ahora con estos cambios y ahora, afortunadamente, está previsto en la modificación al acuerdo la posibilidad de que las empresas que en realidad, ya después de ver que fue un tema que obedeció a cierta presión por parte del cliente, puedan ahora cancelar el registro, solicitar por escrito la cancelación del mismo. Una figura que cuando salió el acuerdo no estaba prevista. Entonces sí nos enfrentamos a una situación en la que los clientes nos preguntaban, oye, pues es que fíjate que yo tramité mi REPSE, pero mi cliente pues ya se fue con otro o ya desapareció la empresa. Ya no quiero tener el REPSE. Pero sin embargo, mantengo la obligación de presentar las declaraciones informativas cuatrimestrales, de cargar mis contratos, aunque fueran declaraciones sin información, como ocurrió recién entró en vigor el acuerdo y las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Y pues bueno, ahora sí se aplaude a la autoridad esa modificación, porque realmente encontró que muchas empresas estaban en esta situación y que no había manera, exactamente, y que no había manera de cancelar el registro, ¿no? Claro. Y al generar esto, bueno, pues la obligación continuaba sin que hubiera realmente un motivo de peso, ¿no? Para mantener ese cumplimiento. Y bueno, con todo lo que ello implica, ¿no? Que fueran, aunque no tuvieran ya el cliente o no prestaran el servicio, pues siempre estaban con la posibilidad de que les cayera una inspección exprofeso por el tema del registro, cuando en realidad pues ya no prestaban ningún servicio especializado. Estas inspecciones que mencionas, digo, la verdad es que muchas empresas están espantadas por las inspecciones. ¿En qué comprenden una inspección y cómo la debes de atender? Bueno, aquí es un tema que sobresale o cobra relevancia por el hecho de que no solamente ahora las inspecciones pues tienen como objeto el revisar el cumplimiento de las obligaciones que ordinariamente tiene que cumplir cualquier empresa en materia laboral, sino ahora, insisto, cobra relevancia por las nuevas obligaciones que tienen tanto beneficiario como
prestador del servicio respecto del cumplimiento de sus obligaciones. Pero se establecen nuevas definiciones en la ley, en el reglamento de inspecciones, y obviamente pues abre la puerta a que sean mucho más detalladas, mucho más enfocadas estas inspecciones, y sobre todo, y ahorita vamos a hablar de esto en la siguiente cápsula, la posibilidad de que se pueda solicitar a través de medios electrónicos documentación a los patrones, a las empresas. Ya no es ahora como ocurría anteriormente, que tenías que esperar a que llegara el inspector y entonces ofrecer los documentos, mostrarlos, en fin, sino ahora también existe esa posibilidad, esta nueva facultad de que lo solicite. ¿Y te llega por correo electrónico o en el registro o en buzón tributario? Los lineamientos están por expedirse, ¿no? Estamos a la espera de ver de qué manera se va a regular este requerimiento de las autoridades a través de documentación, a través de medios electrónicos. ¿Por qué? Porque al final del día, pues una empresa anteriormente pues tenía documentos a la mano, ¿no? O incluso, ¿por qué no decirlo?, los elaboraba, ¿no?, para poder solventar las observaciones derivadas de la inspección, y ahora, bueno, pues estamos ante la misma situación, ¿no?, hasta esta necesidad de asesorar a las empresas para que tengan contratos actualizados, para que cuenten con los documentos que le den sustento a la constitución de las comisiones mixtas de todas, los contratos que tienen que ver con teletrabajo, ¿no?, las adendas, en fin, todas las obligaciones, ¿no?, toda esta formalidad que deben revestir el cumplimiento de las obligaciones, pues ahora más que nunca cobra relevancia por el tema de las inspecciones, y hay que buscar que las empresas estén documentadas en todo esto que estamos comentando. Ellos tienen mucha tarea, las empresas y bueno, y los especialistas. La verdad es que no es malo. Si eres una empresa transparente, pues vas a llevar a cabo varias cosas y vas a trascender, ¿no? Pero bueno, nos está ganando aquí el tiempo. Vamos a un corte comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Justicia para Todos, y bueno, pues es un tema complicado porque tienen que forzosamente actualizarse, tener las constancias, sobre todo luego ya digitales, ¿no? Porque ya estamos mudándonos totalmente a toda esta parte digital. Digo, a veces es bueno, a veces no tan bueno, pero creo que va a servir mucho para lo que venga, ¿no? Finalmente. Las inspecciones, si me llega una inspección, ¿qué debo de hacer? Bueno, pues más bien, ¿qué debes de hacer antes de que te llegue la inspección? Sí, eso es lo importante, no correctivo, ¿no? Porque cuando te llega la inspección no tienes de otra más que recibir y proporcionar al inspector, obviamente que se identifique, que conozcas el objeto de la inspección, sobre qué va a versar, y pues ahora sí que, perdón por la expresión, pero si no estás preparado, pues que Dios te agarre confesado, porque en realidad, digo, todos conocemos, ¿no?, que al final del día la finalidad es que estés al corriente, ¿no? Si hay oportunidad de que realizada la observación, bueno, pues te dan un plazo, ¿no?, para que puedas solventarla, para que puedas atenderla, y obviamente regularizar a la empresa en esa parte. Digo, hay cuestiones que sí escapan, ¿no?, de cualquier situación que pudiera regularizarse. Vamos a hablar, por ejemplo, del no pago de la PTU, por ejemplo, ¿no? Ahí, bueno, pues si no demuestras que, es un ejemplo, digo, no me gustaría desviarnos porque no es motivo de este programa, pero si no cumpliste, por ejemplo, con haber dado a conocer a los integrantes de la comisión mixta la copia de la declaración, y que ellos puedan individualizar, ¿no?, el proyecto de reparto de lo que le corresponde a cada trabajador, pues evidentemente al momento de atender a una inspección y que el inspector se dé cuenta de esto, pues será muy difícil, ¿no?, corregir esa parte, y obviamente pues la multa es lo que sigue, ¿no? Atravesar esa parte pues difícil, pero al final del día, como tratando de responder tu pregunta, más bien es labor de los especialistas, es labor de quienes nos estamos
dedicando al asesoramiento de las empresas, pues revisar, ¿no?, de manera concienzuda junto con el cliente o junto con la empresa, pues qué es lo que falta, cuál es la situación actual, si prestan servicios especializados o no prestan, o si los prestan, ver si realmente es el momento oportuno de solicitar la cancelación, descartando que en un futuro a corto o mediano plazo, pues vayan a prestar el servicio, porque bueno, lo ideal es que pues si ya cuentan con el registro y es un tema, mantenerlo, porque no es fácil ni obtenerlo ni conservarlo. Te lo pueden revocar. Te lo pueden cancelar, desde luego, ¿no? Entonces sí es importante en esa parte, asesorar, como te comento, y desde luego pues ver qué falta y subsanarlo, no solamente para atender la inspección, sino porque como ya lo comentamos en la cápsula anterior, ahora el cliente también puede ser objeto de una revisión. Una revisión, así es. Claro. Entonces eso nos obliga, insisto, a cumplir, como lo dije en la primera cápsula, a cumplir de una manera o en coordinación con nuestros clientes. Y a su vez, si estás asesorando al cliente, revisar a tus proveedores, ¿no? Revisar pues todo lo que hemos platicado desde que esto empezó. No solamente esta revisión se limita a analizar si cumples con todo, con las declaraciones informativas, si las actividades que tienes registradas ante el REPSE efectivamente las realizas, sino también ver tus contratos comerciales, revisar si están actualizados, revisar si cuentan con la información que solicita el registro para que se pueda mantener no te lo vayan a cancelar. Revisar tus conceptos de facturación también, que van de la mano, ¿no?, con este tema del cumplimiento de las obligaciones, que todo sea armónico, que la clasificación de la prima de riesgo, aunque también hay especialistas que no están de acuerdo con eso, ya los precedentes lo determinarán, si la clase de riesgo en la que se encuentra clasificada tu empresa no coincide, ¿no? Lo ideal es que no, con la empresa a la que tú le prestas el servicio. En fin, insisto, es una revisión que debe de realizarse buscando que exista armonía entre todos estos elementos. ¿Por qué? Porque nadie está exento de una inspección, pero lo que buscamos los especialistas es que al momento de atender una inspección o una posible, en el peor de los casos, una cancelación del registro, la empresa esté lo mejor preparada posible para poder defender su registro, independientemente de combatir la multa, pero defender su registro, porque ya platicamos de las consecuencias que trae consigo la cancelación del mismo, ¿no? En un escenario en el que las empresas buscan mantener pues competitividad, mantenerse en el mercado con precios competitivos, el hecho de que de un día para otro pierdas el registro, bueno, pues es una locura, porque nadie te puede contratar. Claro. ¿Por qué? Porque la factura que tú emitas, como ya lo comentamos, no es un gasto deducible. Finalmente. Yo les recomiendo mucho, sobre todo, obviamente el programa es muy interesante lo que estamos platicando, pero también tenemos otro programa de Justicia para Todos donde hablamos del REPSE en su totalidad, que también estuviste tú platicando aquí de ese tema, y yo creo que si ven los dos programas, van a lograr entender perfectamente esta figura del REPSE, porque sí tiene sus bemoles, digamos, esta figura, y cualquier error, si no es armónico, como bien dice aquí el licenciado especialista en la materia, sí puede ser revocado y trae consecuencias muy graves, muy graves, ¿no? Ahora, si yo ya atiendo la visita por parte de las autoridades o me mandan vía correo, como vaya a ser este tipo de revisiones y demás, y lo logro hacer, ¿me dan algún papel de constancia o nada más sigo adelante o qué pasa? Aquí hay que distinguir una situación. Está previsto en las modificaciones al reglamento de inspecciones que las autoridades, en este caso los inspectores, podrán dejar constancias de los elementos o de las omisiones que encuentren, ¿no?, durante la inspección. Obviamente esto va de la mano con la expectativa que tenemos de cómo van, y lo platicamos hace un momento, cómo se van a desarrollar, cómo van a iniciar y cómo debemos estar preparados
las empresas ante los requerimientos que nos van a hacer a través de medios electrónicos, ¿no? ¿Qué documentos, cómo de alguna manera vamos a demostrar que son actualizados, que están, que fueron en su momento realizados, y obviamente pues que al exhibirlos, al ofrecerlos, pues no están exentos de una revisión posterior, de un cotejo, ¿no? Entonces, esto es también un punto que les dejamos sobre la mesa a aquellas empresas, porque existen, tú lo sabes, que siguen todavía intentando sobrevivir bajo un esquema de simulación, claro, ¿no? Ante las autoridades, porque las hay. Justamente hoy estábamos revisando en el despacho cuestiones pues que sí nos preocupan sobre muchas empresas que siguen pensando que pueden esconderse, valga la expresión, ¿no?, de las autoridades. Digo, en realidad sabemos que la Secretaría del Trabajo todavía no tiene la infraestructura necesaria, pero va hacia allá, pero para allá va. Y ahora, y eso, la respuesta a esa escasez de elementos está en los requerimientos vía electrónica. Y aparte, ya no hay estas trampas que hacían luego de, pues los llevo a un cuarto aquí de la empresa y les pongo el aire acondicionado a todo lo que da para que se enfermen, o la calefacción, o es que hay creatividad luego muy amplia también para el bien y para el mal, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero esta parte de serlo digital y todo, yo creo que se va a volver más eficaz y eficiente todo este tipo de cosas de las autoridades, que también en buena medida no creo que sea algo malo, porque muchas veces se evadían el cumplir con los pagos para los despidos injustificados, para decir que no era su trabajador, los outsourcing, las facturaciones, los factureros, las simulaciones. Creo que no va mal, y eso va a traer incluso más inversión de extranjera para todo este tipo de empresas, y más con esto del nearshoring. Creo que es algo interesante, porque se van a venir muchas empresas para acá y hay posibilidad de remontar. México puede volverse el ombligo por naturaleza de este continente, y creo que podemos hacer algo muy bueno, ¿no? Vamos a una pausa comercial, porque si no me van a regañar aquí las autoridades de aquí del canal, y regresamos. Sí, nos van a auditar. Sí, regresamos. Sí. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta aquí en el gran programa. De verdad, se los aconsejo, no se pierdan estos programas. Tienen que ver con competitividad, estar bien con las empresas que los están contratando. Ahorita no nos podemos dar el lujo de perder clientes, de quitarse trabajo, porque si lo llevan a cabo en esos términos, pues van a estar fuera del registro, y de verdad lo único que van a hacer es no tener dinero, y se aproxima seguramente una recesión económica muy grande. Hay que estar con todo ahorita. México tiene que salir adelante de todo. Quisiera platicar contigo de un tema muy importante. Obviamente esto del REPS es algo muy complicado, pero va muy de la mano las normas oficiales mexicanas. Esta NOM 37, la norma oficial mexicana 37, ¿qué comprende y qué alcances tiene que ver con el REPS? Fíjate que esa es una gran pregunta, Héctor, y justamente lo platicábamos antes en el intermedio entre las cápsulas. ¿Cómo es que las recientes modificaciones van, ¿no?, concatenadas de alguna manera, ¿no?, en este esfuerzo de la autoridad por tener mayor control sobre el cumplimiento de las obligaciones y sobre la empresa, ¿no?, y todos estos temas? Fíjate que el proyecto de la NOM 37, obviamente el proyecto final, pues todavía es algo que los especialistas estamos esperando con ansias. ¿Por qué? Porque hemos venido atravesando, con motivo de la pandemia, una serie de cambios que no han terminado todavía. Se sigue moldeando. Desde luego que, yo creo que estás de acuerdo conmigo, después de la pandemia ya nada fue igual. Ya es una nueva realidad. Vivimos en una nueva realidad, laboralmente vivimos en otras condiciones. Han surgido
nuevas formas de trabajo, nuevas formas de comunicación. Y nos hemos acostumbrado. Y nos seguimos acostumbrando. Claro. ¿no? Personas con más facilidad, con otro tipo de habilidades, se han podido acostumbrar de manera mucho más ágil, claro. Pero vemos otros que todavía estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros clientes quizás no están tan acostumbrados y son más todavía de un trato más directo, más presencial. Entonces vamos a decirlo que nuestra generación está un poco como en ese entre que sí, ¿no? Que no, que sí, que no. Porque tú sí, o sea, acostumbrarnos a la tecnología, conociendo la nueva tecnología, las plataformas de comunicación a distancia, los aspectos... Antivirus, todos los fraudes que hay cibernéticos, porque también hay que estar pendientes de toda esa parte. Así es, ¿no? Y esto que acabas de comentar, que no es ajeno a lo que ya platicamos relacionado con el tema del REPSE, relacionado con el tema de las inspecciones, pues cobra relevancia porque hoy por hoy muchas empresas ya dejaron atrás el trabajo presencial, y sobre todo las que traen ideas un poco más innovadoras, disruptivas, vamos a decirlo así, como pueden ser empresas que, como lo comentaste en la cápsula anterior, pues están observando, están viendo a México como una posibilidad de inversión, ¿no? De invertir. Entonces, esta NOM pues viene a dar a las autoridades la posibilidad de establecer cuáles son las reglas mínimas de seguridad con las que el trabajador y el patrón se van a organizar para establecer o para crear este escenario, este lugar en donde se va a prestar el servicio con medidas mínimas de seguridad, ¿no? Y tú lo viste en la pandemia. De repente el home office, el teletrabajo, se hacía prácticamente donde fuera, ¿no? Incluso hubo trabajadores que emigraron a otras ciudades y que de alguna manera seguían en contacto, seguían en la rutina, seguían conectándose, pero obviamente ya completamente en otro escenario, en otra ciudad, o vamos a aterrizarlo un poco más. No lo hacían en su casa, sino que se iban al parque, al café, al restaurante. Hubo muchos casos, tú lo viste, que de repente abrían su laptop, ¿no? Y estaban conectados en la playa. Y esto a lo mejor de entrada, pues por ser flexible el patrón con el trabajador, pues en realidad no generó tanto problema. Máxime si todavía estamos, cuando empezó esto, en un tema que sí implicaba pues la distancia, ¿no? Y hasta se pudo haber visto un poco favorable, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero, ¿qué ocurrió? Posteriormente se empezó a ver que esto estaba implicando por parte de los trabajadores, pues una fractura, ¿no? de esta seriedad, de este compromiso con la empresa, ¿no? Y eso se tradujo en conexiones tardías, ¿no? Ya no se respetaba en la jornada de trabajo, los colaboradores empezaron a fallar, a lo mejor registraban su entrada más tarde, no estaban disponibles en todo momento, a pesar de que, bueno, sabemos que existe, la Ley Federal del Trabajo ha tocado, ¿no? Ha arañado un poco, porque todavía no se establece con toda la formalidad de esto de la desconexión digital, se menciona, pero no está regulado todavía, claro, como se esperaría. Y entonces esto empezó a generar en las empresas no solamente una inconformidad, sino también una preocupación ante la posibilidad de que los trabajadores, al no estar en un ambiente seguro, pudieran sufrir un accidente, que podría considerarse como un accidente de trabajo ante la escasez o ante la inexistencia de reglas que el trabajador tuviera que cumplir, ¿no? Estar en un lugar limpio, estar en un lugar seguro, en el lugar acordado con el patrón. Oye, voy a prestar mis servicios aquí, ¿sí? Por eso la Ley Federal del Trabajo, al sufrir la modificación en esta parte del teletrabajo, sí estableció la posibilidad de que el trabajador fuera geolocalizado, fuera geolocalizable, ¿no? Claro. Para efectivamente constatar que estuviera en el lugar que acordamos, no en la playa, no en el restaurante, no en el café, ¿no? Sino en el lugar que pactamos y que yo patrón tengo la certeza de que si sales de ese entorno
no te vas a lesionar, no vas a generar no vas a generarte peligro, ¿no? Y lo cual en un escenario desfavorable pudiera incluso traducirse en un incremento de la prima de riesgo, ¿no? Precisamente porque no se tuvieron las precauciones y no se siguieron normas de seguridad, que es lo que busca esta NOM 37 de la que te hablo, que junto también, con la 35... También hay sus argumentos en contra, no, desde luego. Los trabajadores dicen, oye, sí, ahora estoy en teletrabajo, pero ahora estoy más pendiente y con más horas de estar conectado totalmente, porque ahora mi jefe me manda correos a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y tengo que estar viendo qué llega, qué no llega. O sea, ya no se respeta tampoco esa parte de esta parte es tu vida privada, son tus cosas, usas tu luz, usas tu escritorio, usas tus cosas, digo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Finalmente. También algo que yo noté mucho en esta parte de esta nueva realidad, digo, me tocó ver hasta personas que estaban en Las Vegas jugando por trabajando un lado y por el otro lado atendiendo las cosas de trabajo. Y yo decía, qué chistoso, o sea, están los dos en dos lados distintos, ¿no? O sea, digo, finalmente con que cumplan las metas yo creo que puede ser bueno, pero tampoco le apuestes a que si sale de casualidad. O sea, el chiste es que tiene que salir porque le vas a dedicar cosas, ¿no? Y algo que me dijo una persona y me llamó mucho la atención es, oye, ahora que estoy en esta parte de conectado a la laptop y todo, los ojos me lastiman mucho, porque todo el día estoy viendo algo, leyendo algo y todo, cuando antes podía tener juntas virtuales o juntas presenciales, digo, donde me daban cosas, pero ahora lo hago y mis ojos se están lastimando de todo esto que está pasando, ¿no? O sea, claro, y es precisamente lo que busca si tú analizas, que a lo mejor espero, ¿no?, que en su oportunidad cuando publiquen la NOM, esta NOM 37, pues tengamos también un espacio en donde analizarla un poquito más a detalle. claro. Y porque seguramente esto le va a ser de interés a muchas empresas que, como lo comentamos, Se ahorran migraron. cosas, pierden otras cosas las empresas, pero realidad pues tienen que ver cómo llegan a un equilibrio entre los trabajadores con los patrones, ¿no? No, y retomando lo que comentábamos, es una situación, tenemos por ejemplo un caso muy importante, muy interesante, en el que una empresa auditada por una empresa privada, empezó a detectar esto que tú decías, los trabajadores que están bajo esta modalidad, aunque no formalmente, porque nunca hubo una adenda a su contrato individual, nunca hubo una modificación, empiezan a trabajar a las 11 de la noche. Y la empresa que los auditó y le cuestionó sobre, ¿y les pagas horas extras? Claro. No. ¿Y por qué no? ¿No? O sea, están... Sí. Pues porque, o sea, de entrada, su contrato individual dice que no pueden trabajar horas extras si no hay un acuerdo. Si no hay ni con autorización es como patrón. correcto, pero en realidad está pasando, ¿no? Entonces, es importante, insisto, digo, y valga todo lo que hemos comentado, regularizar a las empresas en este Es un papel difícil, ¿eh? Está muy complicado, pero digo, no imposible. O sea, sí se puede llevar a cabo. Vamos a una pausa comercial porque si no, ya están casi sacando los fuetes aquí, ¿eh? Aguas. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos regresando a este último bloque de este gran programa del REPSE, pero es que, híjole, nacemos o estamos platicando del REPSE y empiezan a salir las ramas, ¿no? Por todos lados de todas las dudas y todo lo que se viene y normas oficiales y tal, todo. Y es que todo es un paquete, todo tiene que ver. Yo sé que tú tienes mucha experiencia en todo la norma 37 o todos los casos que tú estado viendo. Alguno que tú me digas, híjole, me acuerdo
de este caso perfecto? Sí, mira, en realidad esta situación en que la autoridad pues está observando lo que ocurre ahora con esta regulación de la prestación de los servicios en el hogar, ¿no? Desde un lugar, porque no necesariamente tiene que ser en el hogar, ¿no? Es teletrabajo, o sea, pero sí debe existir un acuerdo entre patrón y trabajador sobre el espacio en donde se va a prestar, ¿no? Yo veo muy difícil que un patrón acepte que el trabajador pues se conecte, ¿no? Y que toda su jornada transcurra en una playa, ¿no? Es incompatible por mucho que exista hoy tecnología que te permita conectarte de manera continua y permanente, ¿no? En cualquier lugar del mundo donde te encuentres. ¿Por qué? Porque obviamente pues el trabajador, el patrón es responsable de la seguridad del trabajador, no, el trabajador no se manda solo. Hasta una insolación, ¿no? No, claro, una insolación, una picadura de algún insecto, en fin, ¿no? Digo, los ejemplos son diversos y varían, ¿no? Cada caso es distinto, pero bueno, sin el afán de explayarnos en esta situación hipotética, que ya veremos cómo la autoridad lo va a regular finalmente, pues me preguntabas de un caso, bueno, antes de cortar la cápsula anterior, hablábamos de este tema, ¿no? De la preocupación real de muchas empresas por recuperar el control, ¿no? de la prestación del servicio, exactamente, de la fuente de trabajo, de la prestación del servicio. ¿Cómo? Pues de entrada, tener la certeza, insisto, de que están cumpliendo, ¿no? Hablábamos el ejemplo de la empresa que auditada, de que fue auditada y la auditoría pues lo cuestionaba, ¿no? Sobre, oye, ¿qué pasa con las horas extras? ¿No las estás pagando? En realidad se está generando un pasivo que no has visto, o sea, no lo ves, pero al final esto puede detonar en un posterior reclamo por un trabajador. Claro. ¿Qué pasa, no? Entonces, y obviamente, válidamente el patrón expuso, bueno, es que en realidad, pues sí hay una situación que está regulada, que es, digo, hoy por hoy hay muchas plataformas, ¿no? Que puedes encontrar para que el trabajador registre su asistencia, pero por ejemplo aspectos como la geolocalización, aspectos como por ejemplo el cerciorarse de que efectivamente el trabajador no estampó su huella, ¿no? En el celular y se salió a la tienda o se fue, ¿no? Cínicamente se trasladó a otro lugar para desde ahí conectarse o está en línea, pero en realidad está viendo la película. Y hasta lo hemos visto, ¿no? En ejemplos que tratan de suavizar esta situación, ¿no? El aparatito que está ahí picando una tecla, haciendo como que el trabajador está sentado escribiendo, ¿no? O trabajando. Todos estos aspectos obviamente pues preocupan porque en realidad sigue sin haber una herramienta eficaz, ¿no? Que dé respuesta a esta necesidad del patrón de recuperar este control del que hablábamos, ¿no? Que se fue perdiendo surgió por la necesidad de que todos los trabajadores que no realizaban realizaban actividades esenciales, pues estuvieran en casa tranquilitos, aislados, ¿no? Sin este riesgo de contagio, y que pues estaba justificado en un momento, pero hoy en día pues ya se perdió un poco ese control y se relajó totalmente. Se relajó completamente esta situación, y hoy pues tenemos trabajadores que incluso hasta buscan que los despidas con tal de no regresar a las actividades presenciales. Incluso yo he visto casos donde ya te ponen de condición para entrar a un trabajo que no seas tan rígido, que puedan hacerlo desde su casa, que llegue por objetivos, quieren ganar más haciendo menos y sin que te metas en su vida privada y que no sepas muchas cosas que hacen o que dejan de hacer y todo. Y entonces sí, como que, híjole, ¿cómo le meto seriedad al asunto si me dice que no quiere que haya ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Sí, es complicado, es bastante complicado esa parte. Los riesgos de trabajo están en todo momento. Sí, y ahora, hablando un poco de lo que mencionábamos hace un momento, cómo los temas se van relacionando. Hoy por hoy, una recomendación que hacemos a los patrones
hablando también de los nuevos juicios, ¿no? que ahora se llevan ante los juzgados laborales y ante los escasos elementos con los que en muchas ocasiones las empresas llegan a los juicios, es regularizar esta parte, retomar el control de las relaciones de trabajo y pues regularizarse y hacerse de elementos para, en caso de que haya la necesidad de rescindir a un trabajador, como en circunstancias como las que estamos comentando, que se niegan a darle cumplimiento a esas nuevas obligaciones, pues bye, ¿no? O sea, lo rescindas o des por terminada la relación de trabajo en buenos términos, en la medida de lo posible, pero sí, insisto, hacer esfuerzos para regularizarse, retomar el control y evitar una inspección en la que desafortunadamente te puedan multar o incluso, como ya lo platicamos en cápsulas anteriores, que te cancelen un registro que hoy necesitas como empresa para poder seguir es competitivo y insisto, deben de mantener muchos clientes porque se vienen tiempos complicados. Si nos pudieras dar dónde te localizamos, estimado Mauricio. Bueno, nuestra página web es muroabogados.com.mx. Mi teléfono directo, ¿no?, donde me pueden encontrar, es el 55 16 86 88 25. Por ahí también en la página hay otro número que es el call center, ¿no?, de la firma. Y pues incluso hay un área dentro de la página especial para poder programar citas, ¿no?, y programar videollamadas para poder atender las dudas de las empresas que estén en situaciones como esta que estamos comentando. Bien, pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo del programa, no el tema, porque el tema da para más y tendríamos que hablar de muchas cosas, ¿no?, meses, finalmente, pero vamos a ir viendo cómo se desarrollan las cosas. Yo sí creo que vamos a ir perfeccionando las normas, las regulaciones, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo del programa. Si usted quiere conocer un poquito más de Justicia para Todos, métase a las redes sociales, a YouTube, bajo el nombre Justicia para Todos, suscríbase al canal de ahí de YouTube, déjenos sus comentarios, comparte, toque la campanita, todas estas cosas que ahora se tienen que hacer. Y bueno, todos los comentarios que nos dejen de verdad son bienvenidos totalmente y se les van a contestar con la finalidad de perfeccionar este programa de Justicia para Todos, que es en beneficio de todos ustedes finalmente, ¿no? Quiero agradecer mucho a la producción por hacer posible el presente programa, obviamente aquí a los especialistas que nos acompañan aquí en el programa. Si usted también tiene alguna duda, algún comentario que desee realizar, a lo largo de este programa han estado pasando los datos de la firma legal donde un servidor encabeza la misma como tal, y de verdad márquenos y déjenos todos sus comentarios porque eso es muy importante y es muy necesario para poder perfeccionar este tipo de programas. Bien, pues no me queda más que agradecer a ustedes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos. De verdad los invito a que nos sigan viendo en los programas, porque este año creo que va a estar lleno de muchos cambios jurídicos y de muchas cosas, y todo es, insisto, en beneficio de todos ustedes. Y bueno, ¿cuál es nuestro lema? La justicia es ciega, pero nosotros no. ¿Cómo es? Diga. La justicia es ciega, nosotros no. Eso. Muchas gracias, hasta luego.